Ok, ahora sí, un nuevo comprendido. Ven y escuchan, por favor. Sí, doctor. Ya, gracias, Sí, muy doctor. amables. Ya, gracias, muchachos. Muy bien. Yo soy el doctor Carlos Medina Soriano del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, la primera fotografía es para que los que no conocen mi hospital, esta es la entrada principal del Hospital Nacional 2 de Mayo. Al fondo está el Cristo Redentor, ¿no? En la zona frente a la parroquia del hospital. Alrededor están las salas de medicina y cirugía. Y es la zona de esto del Cristo Redentor, nos tomamos la fotografía del recuerdo desde que yo era estudiante y seguimos haciéndolo todos los que pasamos por el Hospital 2 de Mayo. Muy bien. Eh, dice el mensaje que da, dice, el médico que solamente medicina sabe, ni medicina sabe. Esa es una invocación a ustedes para que además de saber de medicina, tienen que saber de todos los elementos del conocimiento humano, ¿no? El médico es el personaje más culto de la sociedad en cualquier parte del mundo, por lo tanto ustedes tienen que saber de todo, además de la medicina, para poder justamente poder relacionarse adecuadamente con sus pacientes, porque en el día a día van a tener pacientes muy humildes, pero también van a tener pacientes muy encumbrados. Entonces, la atención que se merecen todos es igual. Por lo tanto, el médico tiene que tener la capacidad de entender a todos, del más humilde hasta el más encumbrado. Me refiero intelectualmente, económicamente, socialmente. A todos atendemos por igual. Muy bien. Hoy día nos han encomendado hablarles a ustedes de la primera parte de lo que es el aparato respiratorio. Y por lo tanto, comenzamos lo primero, que es la anamnesis. La ectoscopía, ya ustedes saben, la ectoscopía es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta. Después de ello viene la anamnesis y en la anamnesis tenemos que valorar lo que es la afiliación. Pero hay que decir además que el estudio del paciente en la patología del aparato respiratorio, así como de cualquier otro sistema que van a seguir estudiando, la anamnesis detallada, fundamentalmente, es lo principal. Algunos dicen que es hasta el 70% del diagnóstico clínico. Yo, como clínico, como médico internista, digo que es hasta el 80% muchas veces. Pero además de ello necesitamos el examen físico. Y el examen físico, en lo que se refiere al aparato respiratorio, necesita de todos los elementos de examen: inspección, palpación, percusión y ocultación. Estas cuatro formas de examen físico tienen el mismo porcentaje de necesidad para ayudarnos en el diagnóstico. Pues bien, por lo tanto, un examen físico minucioso con la anamnesis detallada nos puede ayudar a establecer un diagnóstico correcto. Eh, los síntomas y signos que presenta un paciente comienza con lo que ya hemos denominado como el síndrome general. Esto quiere decir que son manifestaciones de proceso general, ¿no? Y generalmente son de manifestación general, pero que también pueden iniciarse primariamente en en cualquier órgano. En esta oportunidad vamos a hablar de los síntomas y signos y las molestias que tiene un paciente que se originan primariamente en el aparato respiratorio. Por lo tanto, es importancia saber estos elementos de juicio. La anamnesis, ya ustedes saben que es una forma de comunicarse con el paciente. Esta puede ser en forma directa, puede ser indirecta o puede ser mixta, pero desde la afiliación el interrogatorio va dirigido justamente a buscar un elemento de juicio que nos permita llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, la afiliación y la enfermedad actual son de suma importancia para un diagnóstico, pero en aparato respiratorio, los antecedentes personales y familiares tienen una vital importancia. Vamos a ver después ello, se van a dar cuenta por qué. Comencemos con la afiliación, un elemento de identificación del paciente que a simple vista, para cualquier hijo de vecino que no sea médico, es algo
solamente ello, identificación. Para el médico no. Para el médico, desde la afiliación, desde lectoscopía, diría yo, desde la afiliación, ya vamos buscando posibles causas de enfermedad de este paciente. Ese conocimiento que en segundos lo cura uno en relación al paciente, teniendo en cuenta la historia clínica y la fisiopatología de los síntomas y signos. Pues bien, tenemos que decir que los polos de la vida, en lo que se refiere a edad, los niños y los de edad mayor, los adultos mayores, están más expuestos a un problema respiratorio que compromete el bronquio y el parénquima pulmonar. Eso se llama bronconeumonía o un problema de tipo bronconeumónico, los dos polos de la vida. En cambio, a la edad de ustedes, yo todavía creo, me considero por ahí, las neumonías, o sea, los problemas parenquimales son más frecuentes. Entonces, polo de la vida, esto se refiere a edad, bronconeumonía. En la edad mediana, adolescente, joven y adulto, neumonías. Pues bien, también se dice que por la edad, el asma bronquial tiene mayor incidencia entre los 10 y 30 años. Entenderán que el asma bronquial, el broncoespasmo de los bronquios, es un gran problema que presentan las gentes en el aparato respiratorio, pero estos generalmente están más frecuentes entre los 10 y 30 años. En las edades más tempranas y más avanzadas es menos frecuente el espasmo bronquial, el asma bronquial. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta siempre, por edad. También por edad hay que pensar que una enfermedad respiratoria de origen primario, cuando ya estamos entre los 50 y 60 años, hay que tomar en cuenta las neoplasias broncopulmonares. Ya un paciente que tiene tos, por decirles, ya no solamente hay que pensar en un problema respiratorio de tipo agudo o de tipo infeccioso, sino ya 50, 60 años ya hay que pensar que pudiéramos estar ante un problema neoplásico broncopulmonar. En la infancia es excepcional las neoplasias pues, pulmonares, ¿no? Entonces, estoy hablando en este momento todo lo que es edad, todo lo que es edad. También diremos que por la edad la tuberculosis, ¿no? Suele encontrarse hasta en lactantes y niños de la primera infancia, muy frecuente. Y si se encuentra la tuberculosis a esa edad, muchas veces es mortal. Esta tuberculosis va disminuyendo con la edad, ya en los preescolares y en los escolares es menos infrecuente, ¿no? La familia cuida a los niños pequeños, aumenta en la pubertad por factores generalmente externos, la exposición al medio ambiente ya nos comienza a afectar, ¿no? Los esfuerzos físicos de esta edad ya son mayores y podemos ser más expuestos a la tuberculosis. Disminuye a la mitad de la tercera década de la vida, o sea, en el adulto ya disminuye la tuberculosis para volver a aparecer con más frecuencia después de los 60 años. Entonces, miren ustedes la curva de la incidencia de la tuberculosis de acuerdo a la edad. Eso en filiación tenemos que saber. Finalmente, por edad, este es un resumen de edad, ¿no? Los recién nacidos están más expuestos, ¿no? A todos esos signos que están por acá. Los niños a la bronconeumonía, a la tuberculosis primaria, al asma tópico. Los jóvenes a problemas de traqueitis, broncoectasias, bronquitis, tuberculosis. Es un resumen de las enfermedades de acuerdo a la edad en lo que se refiere a su incidencia, a su mayor presencia. Sigo en edad. En los adultos jóvenes, ya viendo enfermedades, absceso pulmonar, bronquiectasia, bronquitis. En los adultos, ¿no? Las neumonías, las bronquitis, las enfisemas pulmonares, el infarto pulmonar, el asma alérgico. En los ancianos, vuelta lo que les decía inicialmente, la bronconeumonía, el cáncer broncogénico, la neumoconiosis y la enfisema pulmonar. Miren ustedes, ese es un resumen de lo que hemos estado conversando. Muy bien. Pasemos al sexo. Ya hablamos de edad. Ahora vemos problemas respiratorios de acuerdo al sexo.
Se dice que el asma bronquial, el broncoespasmo, no tiene preferencia por el sexo. En ambos sexos, si se presentan, es igual. En cambio, la tuberculosis, durante la pubertad, afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, entre los 11 y 18 y 19 años es más frecuente la tuberculosis en mujeres que en hombres. Esto se debe casualmente porque la mujer comienza a cuidarse en la dieta, en la alimentación, quiere cuidar la línea, y entonces está más expuesta debido a factores externos a obtener tuberculosis. Los varones que ingresan a los trabajos físicos extenuantes, ¿no? En contacto con el medio ambiente y también con los agentes químicos, tabaco y la exposición a otros pacientes con enfermedades broncopulmonares, comienzan a tener mayor incidencia en enfermedades respiratorias. Las gentes que entran a la población económicamente activa, justamente ese contacto con el medio ambiente y con otras gentes pueden hacer que comience a aumentar, ¿no?, los problemas de aparato respiratorio, ¿no? Los varones entonces son más expuestos por el sexo en ese momento. Ahora dirán pues que sencillamente la mujer está entrando a formar parte del PEA, de la población económicamente activa. Ahora hay más mujeres estudiando, hay más mujeres trabajando fuera de casa. Estos estudios seguramente van a tener que ser actualizados porque la mujer ya comienza a recibir las noxas del medio ambiente y el aparato respiratorio es uno de los más expuestos. También por sexo podemos decir, ¿no?, que la neumoconiosis, o sea, las contaminaciones ambientales que afectan las vías respiratorias, el neumotórax espontáneo, un problema concomitante a ellos, las neoplasias pulmonares primarias, todos estos afectan más al hombre que a la mujer, una proporción de 3:1, ¿no? Entonces, el sexo nos puede también ayudar a pensar en problemas de enfermedades que pueden afectar al hombre y a la mujer. Entonces, este es un resumen, ¿no? De acuerdo al sexo, ¿qué enfermedades pudieran haber? Enfermedades ya, enfisema, bronquitis agudas y crónicas, neumoconiosis, neumotórax espontáneo, cáncer broncogénico, en el varón, más frecuente, más frecuente. En la mujer vuelve el asma bronquial, la tuberculosis, ¿no?, el adenoma bronquial, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad del colágeno que puede iniciarse con la presentación de un problema respiratorio, más frecuente en la mujer que en el varón. De acuerdo a la raza, hay algunas predilecciones, ¿no? Los más oscuritos están más expuestos a la tuberculosis y a la sarcoidosis. En cambio, los más claritos están expuestos a la colegenosis, al neumotórax espontáneo, al cáncer broncopulmonar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tener en cuenta también, en relación, toda vez que nuestra raza en el Perú es ya una raza mixta, ¿no? No, yo lo único que les puedo decir, los más claros, más oscuritos, hay un rango, ¿no?, entre los más claritos y los más oscuritos, y de todas maneras hay que tener en cuenta la predilección de algunas enfermedades de acuerdo a eso, a ello. En relación a la ocupación, es interesante saber, ¿no?, que las gentes que trabajan al aire libre, los que están expuestos a los agentes atmosféricos cambiantes, ¿no?, los que están expuestos a los gases, como son los nitrosos, los clóricos, a problemas mayores, es de acuerdo a la ocupación. Esta ocupación al aire libre y en contacto con elementos atmosféricos y de contaminación pueden desarrollar muchas veces problemas respiratorios como una neumonitis clínicas graves o pueden desarrollar neoplasias. También hay que saber, ¿no?, que las gentes que trabajan con elementos volátiles como son el níquel, el berilio, vanadio y todas las sustancias metálicas que producen irritación bronquial aguda y después esto se lleva a un problema crónico, evolucionan hacia una fibrosis pulmonar. Y esa fibrosis pulmonar puede ir silente, o sea, sin que
muestre sintomatología severa grave, cuando ya esa fibrosis pulmonar ha evolucionado en un porcentaje mayor y ha disminuido el área de recambio alveolo capilar, afecta la respiración y el paciente recién se da cuenta del problema. Esto sucede justamente en gentes que por su ocupación están en contacto permanente con medios nocivos del medio ambiente. También se ha visto que gentes que trabajan en áreas geográficas en pastoreo, o sea, en la crianza de animales equino, lanar, vacuno, están expuestos a parasitosis, y estas parasitosis, fundamentalmente la ediatidosis, pueden debutar como un problema respiratorio, como un problema bronquial. El quiste ediatídico puede ser causa de problemas bronquiales, sobre todo si son originarios de las zonas altoandinas, principalmente Cajamarca, Junín y Ayacucho. Entonces, sabiendo la procedencia, aparato respiratorio comprometido, ¿no? Hay que hacer justamente una elocuración pensando en estos elementos de filiación. Miren ustedes para qué nos sirve la filiación. También hay que pensar en nosotros mismos, los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, personal auxiliar, los que atienden en medicina, como el que habla, y en neumología, especialidades que estamos hablando, están más expuestos por su ocupación a tener problemas respiratorios. Hay estudios que se han hecho en relación a agentes médicos y enfermeras que cuidan pacientes tuberculosos. Y el estudio demuestra que estas personas que trabajan con pacientes respiratorios, fundamentalmente tuberculosos, están más expuestos 16 veces en relación a otros médicos, a otros trabajadores de la salud de otras especialidades. Entonces, miren ustedes, sabiendo ese elemento de juicio, cómo tenemos que cuidar los médicos internistas, la gente que trabaja en salas, ¿no?, de problemas respiratorios. También se ha hecho otro estudio en los estudiantes. Entonces, se ha comparado estudiantes de medicina con otros tipos de estudiantes, con otros estudiantes de otras especialidades. Y el estudiante de medicina ha salido con reacciones positivas a la tuberculina mucho, mucho mayores que otros estudiantes de otras facultades. Eso nos demuestra justamente la sensibilidad que tiene el hecho de la ocupación. De lo que hemos conversado, este es un resumen del mismo. Pues bien, y hemos revisado eso. Seguimos sin filiación. Hablemos por procedencia, ¿no? Los problemas broncopulmonares, las enfermedades broncopulmonares agudas y crónicas, ¿no?, es más frecuente en la gente que viven en climas húmedos, los que viven a orilla del mar o a orilla del río. ¿Por qué? Porque están más expuestos justamente al cambio de clima húmedo que está cerca de estos elementos naturales que contienen agua. Las gentes que viven alrededor de ellos están más propensos a desarrollar enfermedades respiratorias. Algo interesante. Las gentes que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en las zonas altoandinas, ¿no?, están expuestos desde el punto de vista de enfermedades pulmonares crónicas a desarrollar lo que se denomina hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Esto es la sobrecarga, ¿no?, del corazón derecho, ¿no?, que hace que el paciente presente disnea y cianosis. La disnea, la sensación de falta de aire, y la cianosis, el acumulamiento de la metahemoglobina o globina reducida en grandes cantidades por encima de los 3 gramos por ciento. Entonces, esta gente que desarrolla hipertensión pulmonar y que el médico diagnostica, inmediatamente la recomendación básica es que bajen al nivel del mar. Entonces verán ustedes que por la enfermedad del papá, ¿no?, o del hermano mayor, las familias migran de la zona altoandinas hacia la costa. Y estos pacientes cuya hipertensión pulmonar era severa y le creaba mayores problemas, mejoran al nivel del mar. La procedencia en este caso es muy importante.
Las neoplasias pulmonares, los problemas más graves, y las tuberculosis, de acuerdo a la procedencia, es más observable, más valorable en pacientes que viven en zonas urbanas, en ciudades. Es menos frecuente en las gentes que viven en zonas rurales. Entonces, miren ustedes otro elemento de procedencia, gente que viene de ciudades o de áreas urbanas con relación a las gentes que vienen del campo, ¿no? De las zonas rurales. Entonces, es muy importante recordar esto, es muy importante. Y ojo, sigo en filiación todavía. Lo que con ellos estoy motivando a ustedes es que la afiliación tiene una importancia tremenda, la cual debemos revisar y revisar adecuadamente para tener en cuenta esto. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la enfermedad actual. Vamos a pasar a la enfermedad actual. En la enfermedad actual hay elementos sinológicos primarios, básicamente del aparato respiratorio. Tenemos los síntomas respiratorios altos, tenemos la disnea, tenemos el olor torácico, tenemos la tos, la expectoración y la hemoptisis. Estos síntomas y signos de la enfermedad actual es muy importante recordarlos. Yo les voy a hacer un esquema básico. En la siguiente clase el colega va a entrar seguramente mucho más allá en la fisiopatología. Ustedes de todas maneras también traen el curso que han llevado en el semestre anterior. Pues bien, los síntomas respiratorios altos, eso que aparentemente es un catarro, que es un resfriado, está acompañado de rinorrea, de prurito nasal y estridor inspiratorio. Estos son síntomas respiratorios altos. Pues bien, yo creo que no siendo intrascendente, sino con una trascendencia de que ustedes entienden adecuadamente lo que es rinorrea, lo que es congestión nasal, lo que es prurito nasal, quién no lo ha sufrido, quién no ha tenido ese problema de estridor inspiratorio en un proceso respiratorio alto, ¿no? Es fácil descifrable por ustedes. Así que eso se los dejo ahí. Pasaremos a los problemas más inmediatos y más expectantes de la enfermedad actual del aparato respiratorio, la disnea. La disnea puede ser de origen respiratorio como puede ser de origen cardiovascular. Vamos a revisar la disnea de origen respiratorio. ¿Ya? En este caso la definición es bien simple. La disnea es la sensación de falta de aire. Y punto. Los componentes pueden ser subjetivos. Una persona puede tener disnea por un elemento totalmente subjetivo, ¿no? Y puede ser objetivizable cuando al examinar al paciente con disnea observamos la contracción de los músculos accesorios de la respiración. Recuerden ustedes que el músculo respiratorio principal es el diafragma. Y el diafragma en estado normal es suficiente para que pueda expandir los pulmones. Recuerden que ustedes que la inspiración es activa, con consumo de energía, y la expiración es pasiva, sin consumo de energía. Por lo tanto, el diafragma normalmente es capaz de expandir los pulmones. Cuando por problemas de enfermedad el diafragma ya no es capaz por sí solo de expandir los pulmones, entonces necesita de los músculos accesorios de la respiración, los músculos intercostales y subcostales. Y estos comienzan a contraerse y ustedes observarán más adelante, ¿no? Cuando hagan la práctica van a ver algunos videitos, se contraen y a eso le llamamos tirajes. Tirajes. La observación del movimiento de la contracción de los músculos intercostales y subcostales se llama tirajes. Pues bien, la disnea pudiera ir acompañado justamente de estos elementos de juicio que están en relación, ¿no?, a la objetivización de la forma activa de los músculos accesorios de la respiración. Pero la disnea como tal es un elemento sintomático que significa sensación de falta de aire.
Desde el punto de vista eh, evolutivo, ¿no? Aparece la disnea cuando la ventilación minuto utiliza del 30% o menos de la ventilación respiratoria máxima. Acuérdense ustedes de fisiología. Eso se lo dejo ya para ustedes. ¿Qué problemas semiológicos pueden producir disnea desde el punto de vista respiratorio? La disnea puede deberse a una hiperventilación, a un aumento de la frecuencia respiratoria. En este caso puede ser voluntaria, también puede deberse a anemia, puede deberse a fiebre, puede deberse a ejercicio físico extenuante, puede deberse a enfermedades metabólicas como con acidosis, puede deberse a problemas respiratorios directamente relacionados con problemas neurológicos como son las encefalitis. En este caso, la disnea es de causa de hiperventilación. Otra causa de disnea es la disminución del parénquima pulmonar. El recambio alveolo capilar ha disminuido por diferentes causas. El área de superficie del parénquima pulmonar disminuye y por lo tanto aparece la disnea, causados por síndromes enfisematosos, fibrosis, atelectasia. Todo lo que reduzca el recambio alveolo capilar, disminuye el parénquima pulmonar, puede producir disnea. Otra causa es el aumento de resistencias, ¿no? El ingreso del aire hacia los bronquios y de ahí al parénquima pulmonar puede tener resistencias. La obstrucción bronquial, la bronquitis crónica, el asma que produce un broncoespasmo, todos ellos producen aumento de resistencia y por lo tanto puede haber disnea. Otra causa son las afecciones de la caja torácica. Ya el problema no es bronquial ni es parenquimal. Acá entra a tallar la caja torácica, o sea, lo que tiene relación con las articulaciones y los músculos. Puede haber disminución de la capacidad de los músculos para poder justamente ayudar a la expansión de la caja torácica y puede producir, por lo tanto, disnea. La cifoscoliosis, la obesidad, la poliomielitis, miastenias graves, todo lo que afecte los músculos torácicos pueden ayudar a disminuir la expansión de la caja torácica y por lo tanto pueden producir disnea. Muy bien, entonces la disnea tiene tres elementos fisiopatológicos que evaluar para saber cuál es la causa desde el punto de vista respiratorio, porque la disnea desde el punto de vista cardiovascular tiene otra fisiopatología. El dolor torácico, que es otro síntoma, está en relación a lo que ya ustedes saben, el famoso Alicia, ¿no? Pero en este caso hemos querido recalcar de todas maneras que el dolor torácico tiene que ser valorado, ¿no? Sí, precisando en el interrogatorio la forma de aparición, el tipo de localización, grado de intensidad, propagación, características del dolor, duración, cómo es en el horario, los factores que lo modifican o los atenúan o los agravan, que acompaña al dolor torácico. Vamos a valorar desde el punto de vista de las características del dolor torácico. Pues bien, su clasificación desde el punto de vista del tipo de dolor torácico existe. Esta es una clasificación que vale la pena que siempre lo lleven en mente para evaluar a un paciente que tiene dolor torácico desde el punto de vista respiratorio. El dolor torácico puede ser de tipo local, los dolores locales. En este caso, el dolor torácico de origen respiratorio es el dolor pleural. El pulmón no duele, lo que duele es el frote, el que se sobe la pleura parietal sobre la visceral. La visceral tampoco no duele, no está inervada. En este caso, la pleura parietal es la que está inervada y al producirse el frote pleural, produce dolor intenso. Hay una característica muy especial del dolor por frote pleural. Dolor en hincada, en la parte lateral del tórax generalmente, que aumenta con la inspiración y que disminuye con una posición antálgica,
¿Qué significa la posición antálgica del dolor pleural? Que el paciente se tiene que acostar sobre el mismo lado de la lesión. Si el frote pleural que produce el dolor pleurítico o pleural es en el lado derecho, el paciente busca justamente acostarse en ese lado, en el lado derecho. Con ello evita que el tórax se expanda y aumente el dolor. El paciente les cuenta ese detalle, ¿ya? En este caso, ese dolor torácico de tipo pleural, que es propiamente, en este caso, respiratorio, hay que hacer un diagnóstico diferencial con mialgias, con neuritis de tipo intercostal, con periostitis o procesos, sobre todo de tipo articular, de la caja torácica. Ya lo vamos a ver eso nuevamente ahorita. Pero el dolor torácico es de tipo pleural. El tórax también puede doler por otras causas, en este caso el dolor propagado. El dolor propagado, que es lo que estábamos hablando al final de lo anterior, es característica de lesiones de la columna vertebral, la osteoartrosis, la hernia discal, las neoplasias vertebrales, la compresión medular y las neuritis pueden simular ser un dolor de tipo respiratorio y no lo son, son dolores propagados. Por eso la característica esencial del dolor del frote pleural que produce el dolor pleurítico. Eso hay que recordarlo. Otro dolor torácico es el dolor referido. En este caso, los problemas que producen el dolor están quizás a distancia de los pulmones, de la pleura. Puede haber dolores que se inician en los elementos de las arterias coronarias del corazón y que parecieran que es un dolor torácico de tipo respiratorio, parecieran. Un problema gástrico a nivel del estómago por debajo del diafragma y en el en el aparato digestivo, en el abdomen, puede iniciarse como un dolor torácico, dolor referido. Puede haber un problema vesicular, también abdominal derecho, que se inicia como un dolor referido en el tórax. Un problema hepático también puede parecer un dolor torácico. Una pancreatitis, un problema que tiene una característica muy especial, es lacerante, obliterante, que al paciente lo doble en dos. Inicialmente, en el primer momento, pudiera ser dolor torácico. Estos dolores que se inician en el tórax y que no corresponden a problema torácico, sino a otras lesiones lejanas a ello, se denomina dolor referido. Y hay que tener en cuenta estos detalles. Lógicamente que la medicina es global. Al final del semestre, cuando terminemos las 17 semanas, ustedes van a tener todo el contexto del mismo. Finalmente, si el dolor semiológicamente buscado, anamnésicamente y en el examen físico no responde a ninguna de las clasificaciones anteriores, entonces nos quedamos solamente al final con un dolor psicógeno. Estos dolores torácicos pueden depender de enfermedades emocionales, pueden depender de desórdenes afectivos. Y se dice que no son pocos, ¿ah? No son pocos. Del 100% de dolores torácicos, el dolor psicógeno abarca del 30 al 40% de los mismos. Por eso no son desechables, sino que tienen que ser estudiados semiológicamente por el médico y finalmente, si no encuentra una patología orgánica que nos demuestre que ese dolor es de lo que ya hemos referido anteriormente, ya recién pasamos a pensar al final, no al inicio, sino al final, a pensar en dolor psicógeno. Todo esto es anamnésico, conversando con el paciente. Pues bien, otros síntomas y signos de origen primariamente del aparato respiratorio es la tos y la expectoración. Signos. Y los hemos puesto juntos porque la tos y la expectoración, que el colega que viene después de esta clase va a ampliar ello, solamente decir definición. Una definición que nosotros damos es que la tos se produce en una inspiración profunda rápida, con un cierre glótico y contracción de los músculos expiratorios. Y esto produce una expiración forzada que abre la glotis violentamente. Eso es la tos.
La causa de cada uno de estos elementos que hemos relatado en esta definición es conocimiento fisiopatológico. Pues bien, hay que decir también que puede haber tos seca sin acompañamiento de expectoración, pero cuando hay expectoración, que es fluido, secreción que sale de los bronquios, no del parénquima, sino de los bronquios, es necesariamente la expectoración que ser preguntado y cuantificado y observado muchas veces por el paciente, por el médico. ¿Qué cantidad? ¿En qué horario? ¿Qué color? ¿Qué características? ¿No? Y su evolución en el tiempo. Eso es muy importante. Entonces, la tos y la expectoración se preguntan al mismo tiempo. Finalmente, la hemoptisis. La hemoptisis es el sangrado a través de la cavidad oral a partir de los pulmones, ¿no? Es un signo preocupante por el paciente y que muchas veces llega a la emergencia buscando justamente un alivio. Sin embargo, la tos y la expectoración que deben ser cuantificadas por el médico, ¿no? Mediante la observación y la conversación anamnésica, busca lo que busca es hacer el diagnóstico diferencial con la hematiamesis. La hemoptisis que viene del aparato respiratorio y la hematiamesis que viene del aparato digestivo tienen que hacerse un diagnóstico diferencial, una evolución diferencial. Tenemos que entender que la hemoptisis se presenta generalmente limpia, un color bandera, ¿no? Y muchas veces espumosa. Eso es el aparato respiratorio. En cambio, la hematiamesis del aparato digestivo generalmente es una expulsión de sangre acompañada de elementos digestivos, oscura, ¿no? Y que en la gran mayoría de casos la hematiamesis tiene mayor gravedad. En la hemoptisis el paciente puede entrar caminando, en la hematiamesis generalmente el paciente entra en camilla. Ambos entran por emergencia. Hay que diferenciar de la gingivorragia, que es el sangrado de las encías, y de la epístasis sintomática posterior, el sangrado posterior, ¿no? De las fosas nasales, también, y que sale por la boca, también es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Pues bien, revisados los síntomas y signos que van a ser ampliados más adelante, hay que valorar los antecedentes. Estamos en anamnesis, por lo tanto, cuando hablamos de aparato respiratorio, en los datos personales tenemos que preguntar generalmente si el paciente vive con tuberculosis. Así, hay pacientes tosedores, hay pacientes diagnosticados de tuberculosis, fundamentalmente es la pregunta que hacemos los médicos. Muchas veces el paciente no sabe si son tuberculosos o no, entonces hay que preguntar por tosedores crónicos en el medio familiar, en el medio social y en el laboral. El paciente sí reconoce tosedores crónicos. Hay que preguntar al paciente si ha tenido afecciones infecciosas crónicas sistémicas que se hayan complicado con los problemas respiratorios. Hay que preguntar al paciente por cardiopatías, por fiebre reumática, por enfermedades del colágeno, que ya lo hemos revisado anteriormente en filiación. Hay que preguntar por todos estos problemas que pueden iniciarse como problemas respiratorios y después se localizan en otras áreas. Antecedentes, por si acaso. Hay que preguntar al paciente la exposición o no a materiales potencialmente tóxicos hacia el pulmón. Esto ya lo hemos descrito en filiación laboral. Lógicamente hay que preguntar también si ha tenido el paciente en algún momento broncoespasmo, que pudieran orientarnos a problemas respiratorios crónicos. Hay que preguntar al paciente, ojo importante en los antecedentes, ¿no? En los hábitos nocivos, el tabaquismo. En este caso, si el paciente dice que sí fuma, hay que preguntar la edad de comienzo del tabaquismo, ¿no? El número de cigarrillos y los años de consumo. Debe preguntarse también todos los problemas de hábitos nocivos descritos en el capítulo general. En los familiares, igual que al personal, hay que preguntar por los mismos. Tosedores crónicos, ¿no?
enfermedades respiratorias crónicas de los familiares y algo importante, preguntar por enfermedad pulmonar quística, enfisema pulmonar por déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, asma bronquial, telangiectasia hereditaria, tuberculosis pulmonar, enfermedades por hongos, esquistosomas. Todos estos elementos que les pongo acá en familiares, los familiares pueden estar diagnosticados y el paciente sabe fácilmente el diagnóstico de enfermedad, porque es algo muy importante que tienen ellos de conocimiento en relación a lo que conversamos. Ok, entonces esos son los elementos que debemos tener en cuenta en relación a todo lo que es anamnesis fundamentalmente. ¿Alguna pregunta, por favor? Tienen clase hoy día también y creo que los síntomas y signos de enfermedad actual que hemos revisado van a ser ampliados en la siguiente clase. Les agradezco la atención, cuídense muchachos, estamos en cualquier momento con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Cuídese. Hasta luego. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Podría pasar el PPT a la Sí. delegada, por favor? ¿Ya? Sí, yo le paso, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Le paso la llegada del 2 de mayo y ella mismo se lo pasa a ustedes, no hay problema. Ya está bien, gracias. Doctor, disculpe la molestia. Ya, qué ocurrencia. Para eso estamos.